fractura, cualquiera. Una solución de continuidad del hueso. En el tejido óseo. Y ya están estudiando para el examen, está bien. Ok, entonces, para esta clase tenemos 3 objetivos, ¿vale? 1, caracterizar los tipos de fracturas según su clasificación, diferenciar entre los diferentes trazos de fractura y conocer el manejo de las fracturas expuestas, ¿ok? Esos son los 3 objetivos que buscamos con la clase de hoy. Entonces, como decíamos en definición, es una solución o pérdida de la continuidad en el tejido óseo, o comúnmente, vulgarmente dicho, ruptura del hueso, o se rompió el hueso, ¿correcto? Ahora, existe una clasificación en las fracturas, ¿ok? Ahora, antes de entrar a las clasificaciones, ¿cuáles son los 3 pilares sobre los que tiene que valerte una clasificación para cualquier área? ¿Saben? Te tiene que servir de pronóstico, te tiene que dar una guía para el tratamiento, ¿ok? Y el diagnóstico. Diagnóstico, pronóstico y guía para el tratamiento. Cumple esos 3 criterios y te sirve cualquier clasificación. Por eso las personas van cambiando, ¿no?, de clasificación, inclusive para el Planges, para el páncreas, Apache, que Ramson, que tomográfica, que esto, que lo aquello, y lo modifican, ¿correcto? Va en relación a eso. Porque hay clasificaciones que antiguamente se le ocurrió a don Pedro y lo hizo como quiso, y así como que don Juan hizo su otra, pero sobre lo mismo. Pero se ha visto que tiene que servirte para esto, si no, no te sirve, ¿ok? Entonces, entrando eso, la clasificación en las fracturas se subdividen según su localización, trazo, etiología, mecanismo de producción y su exposición, ¿ok? Eso es el árbol general. Luego, yendo a las ramas, según su localización, epifisiales, estas tengan o no tengan compromiso de la carilla articular o del cartílago articular, ¿correcto? Metafisiarias, que es la parte distal, es la parte que se forma un cuadrado entre el ancho y el alto de la epífisis distal. A esa región se conoce como metáfisis, ¿ok? Y las fracturas a nivel de la diáfisis. Según su trazo, se clasifican en simples y compuestas. Las simples, espiroideas, oblicuas y transversas. ¿Cuándo llamamos a una fractura oblicua y una transversa? La espiroidea es fácil, ¿no? ¿Cuándo se dice que es oblicua y cuándo se dice que es transversa? ¿Qué? La transversa se va al horizontal del eje del hueso. Ya. Y la oblicua. Si yo te digo que eso es transverso, ¿me crees o no me crees? No. No, es oblicua. Puede ser. Puede ser porque vienen, ¿Por qué? porque cuando el hueso está en la posición, no estamos hablando específicamente de la línea como viene, sino de cómo empieza. Depende del ángulo. Si de esto a esto, aquí hay un ángulo menor a 30 grados, es transverso. Si es más de 30 grados, es una Todo mundo oblicua. sabia que era 30 grados. Exacto. ¿Ok? Ahora, continuando. Son Las muy complejas documentos. se dividen en multifragmentarias y con tercer fragmento. Las de tercer fragmento se dividen en tercer fragmento propiamente dicho, en alas de mariposa y segmentario. ¿Ok? ¿Cuándo se dice tercer fragmento y cuándo se dice segmentario? En un hueso, 3 pedazos. ¿Cuándo es segmentario y cuándo es tercer fragmento? Porque del ala de mariposa no es difícil, ¿no? ¿Correcto? Porque es 1, 2, 3, sigue siendo. ¿Cuándo se dice tercer fragmento y cuándo se dice segmentario? Depende del tamaño de este tercer fragmento. Si es mayor a 5 centímetros, es segmentario. Menor a 5 centímetros, eso es un tercer fragmento. ¿Ok?
Ahora, multifragmentarias propiamente dicho y con minuta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Igual, el tamaño de los fragmentos. Si los fragmentos son menores a 1 centímetro, son con minutas. Los demás multifragmentarios. ¿Ok? Ya tenemos dibujos. Según su etiología, se dividen en traumáticas, patológicas y de fatiga o estrés. Las traumáticas no hay donde perderse, ¿verdad? Un golpe, una caída, ¿correcto? Las patológicas son en metástasis o en tumores. Y las por fatiga son las de arrancamiento por esfuerzo físico, ¿ok? O demasiado estrés. Y según su exposición, sencillo, en expuestas y en cerradas, ¿correcto? Ahora, en niños se las clasifica en completas e incompletas, ¿correcto? Dentro de las incompletas están las fisuras, están las en tallo verde y están las de bambú, ¿ok? Cada una tiene su diferente mecanismo. En adultos no existen fracturas de tipo fisura. O se fracturó o se fracturó. No hay fisuras, solo en niños. A veces utilizan mal ese término. Tiene una fisura. No, señor. En adultos es fractura. Solo en niños es fisura, tallo verde y bambú. O en rodete también se le llama. Esas son las incompletas y las completas pues no hay donde perderse. Ahora, dentro de las fracturas en niños que te comprometan el cartílago de crecimiento hay una clasificación. La clasificación de Salter y Harris. Inclusive en el inglés, dependiendo de cada letra, se utiliza un mnemotécnico, ¿correcto? Se dice de tipo 1 cuando son por estiramiento, ¿ok? Hay una separación en el cartílago de crecimiento. La tipo 2 te afecta el cartílago de crecimiento y más la parte proximal a él. La tipo 3, cartílago de crecimiento y la epífisis distal, ¿correcto? Es decir, y la tipo 4, los dos, tanto proximal como distal. O si quieren, le va la diáfisis y le va la epífisis. Y las de tipo 5 son por compresión. ¿Ok? Esas son las más complicadas de diagnosticar en ocasiones. Ahora, para su diagnóstico, ¿qué signos y síntomas nos tienen las fracturas? Dolor localizado, ¿ok? Y además, este dolor se exacerba con la palpación, obviamente que no mueve. Hay una posición antiálgica, ¿verdad? Que si está fracturado no va a mover, aunque le mueva, solo es palpar, ¿ok? Hay una clara deformidad anatómica. ¿Qué nombre recibe esta deformación anatómica? Tiene su nombre propio. Metástasis distal del radio. Caramba. Hay a la palpación crepitación ósea por el roce que hay y obviamente dolor. Hay una tumefacción y un aumento del volumen en la región, ¿correcto? Obviamente impotencia funcional. ¿Qué más tenemos? En ocasiones tenemos equimosis que se va armando y pues si es expuesta hemorragia, ¿correcto? Además de eso, ¿en qué nos ayudamos? Los estudios de gabinete, ¿no? Medicina basada en Evidências. en donde solicitamos de inicio una radiografía, de general 2 proyecciones, en ocasiones es suficiente para tener una idea tridimensional de esa región afectada o de ese segmento óseo afectado.
Si estamos ante fracturas complejas, ¿qué solicitamos? Una tomografía con reconstrucción 3D, ¿ok? Para ver la conminución o la gravedad de la lesión en la articulación o en el segmento de las conminuciones. Si hay hundimiento, si hay pérdida de tejido óseo, todo eso, ¿ok? Y dentro del tratamiento, ¿qué tenemos? Temporal y definitivo. El temporal, ¿qué utilizamos? Aparatos de yeso, que ya los conocen, tracción continua, puede ser de partes blandas o esquelética, ósea, y colocación de un fijador externo, ¿ok? Y las definitivas, puede ser un aparato de yeso o osteosíntesis con placas y tornillos, clavos, dependerá de lo que requiera el paciente para la estabilización de esa fractura. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Doctor, usted habló hace rato sobre mayor al 30%, menor al 30%. No es por ciento, es grados. Ah, Entre oblicuo y transverso. Oblicuo y transverso son 30 grados. Ahora, ¿qué es una fractura expuesta? Solución de continuidad en el tejido óseo acompañada de solución de continuidad en La piel. la piel con exposición Ambiental. ambiental. ¿Ok? Esa es la definición de una fractura expuesta. Dentro de su epidemiología son frecuentes o son más frecuentes estas fracturas en varones. Suelen estar asociadas mayormente a accidentes de tránsito y con mayor frecuencia al uso de motocicletas. ¿Ok? Y además se ha visto en estudios, tomando muestras ahí, que hasta el 60% de estos pacientes desarrollan un crecimiento bacteriano en cultivos. Y la extremidad mayormente afectada, o más frecuente, es la pierna, con el 21%. ¿Ok? Las más afectadas entonces son las extremidades inferiores. Ahora, en el examen físico de una fractura expuesta, ¿qué buscamos? Descartar o ante qué estamos. Si estamos ante un paciente polifracturado o estamos un paciente politraumatizado. ¿Cuál es la diferencia? El comprometimiento de órganos vitales. ¿De qué? Órganos vitales. Y hay un riesgo también de muerte. Y de A ver, politraumatismo. ¿cuál es la definición de politraumatizado? O que involucra huesos y daño a órganos blandos, a estructuras blandas del cuerpo. Los músculos, los tendones son estructuras blandas. No, no es eso. ¿Qué quiere decir poli? Quiere decir más de 3. Ajá, más de tres. Y traumatismo quiere decir de los sistemas estamos hablando. Y esos sistemas pueden ocasionarte riesgo de pérdida o riesgo de fallecimiento, sí. ¿Cuál? El sistema nervioso central. Eso es. Pero si no se afecta el sistema nervioso central, ¿puede ser politraumatizado? Sí. Porque estás hablando de sistemas. Y existen, ¿cuántos sistemas existen en todo el cuerpo? Sistema tegumentario, sistema nervioso central, acompañado del periférico, sistema musculoesquelético, sistema digestivo, sistema cardiorrespiratorio, sistema genito-urinario, ¿correcto? Entonces son todos esos sistemas. Poli es la afectación de 3 o más de esos. Y polifracturado es que tiene varias fracturas en diferentes extremidades o en diferentes localizaciones en una extremidad. ¿Ok? Ahora, el estado de cobertura de la piel se debe valorar. ¿Cómo está esa piel cuando se encuentra el paciente? El grado de contaminación que pueda tener esa piel. ¿Qué es lo que ves? Si hay cuerpos extraños, qué tipo de cuerpos extraños, todo eso se ve. Si hay signos de insuficiencia vascular, o sea, la irrigación periférica. Si hay déficit neurológico en esa extremidad, si moviliza o no moviliza, si hay sensibilidad o no, y el estado músculo tendinoso en esa fractura expuesta. ¿Ok? Ahora, se la debe clasificar. Existe para las fracturas expuestas la clasificación de Bustilo y Anderson, que fue
La primera en 1976, posteriormente fue modificada en 1984. Y para las partes blandas hay una clasificación de la AO. Dependerá de la extensión M. Entonces, viendo cada una de ellas, la clasificación de Bustillo-Anderson utiliza 6 parámetros, ¿ok? Y las clasifica de tipo 1, 2, 3 y la 3 a su vez en A, B y C, ¿correcto? Ahora, ¿qué toma en cuenta para esta clasificación? 6 ítems, que son el tamaño de la herida, el mecanismo de producción, la transferencia de energía, el grado de contaminación, ¿qué más? El tipo de fractura y el compromiso en las partes blandas, ¿ok? Y nos dice que grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 serán menor a 1 centímetro, grado 2 de 1 a 10 centímetros y grado 3 si es mayor a 10 centímetros, dependerá de ahí. El mecanismo, si es de adentro hacia afuera, si es de afuera adentro, eso nos dirá si es grado 1, grado 3. En el grado 2, cualquiera de los dos mecanismos, ¿ok? La energía, en el grado 1 es de baja energía. ¿Eso en quiénes puede ocurrir? En personas de la tercera edad, que simplemente se caen y se fracturan, o quienes tienen fragilidad ósea, ¿ok? En el 2, moderada, y en el 3, gran cantidad de energía. El grado de contaminación igual a mínimo, moderada o alta grado de contaminación. El tipo de fractura, caso simple, con tercer fragmento, multifragmentaria o con minutal. Mientras más daño hay, más energía. ¿Ok? Esa energía se traduce en daño. Y la lesión de las partes blandas, igual. Si es mínima o moderada. Y si esta tiene, si es más de 10 centímetros, puede cubrir la piel, la fractura no cubre, o hay inclusive un daño vasculo-nervioso. Eso es lo que se ve, o sea, una amputación, ¿correcto? Ahora, perdón. Para esto hay dos excepciones: las lesiones por arma de fuego y las lesiones que se produzcan en región agrícola o en áreas agrícolas donde haya animales de granja. Las lesiones que se producen en esos lugares, por mucho que sean de 1 centímetro o menos de 10 centímetros, son de tipo 3A directo. ¿Ok? Aquí, para ver, las de tipo 1, de puntiforme a menor 1 centímetro. Las de tipo 2, que va mayor a 1 centímetro, menor a 10 centímetros. Y las de tipo 3, las que tienen cobertura, las que no se pueden, no tienen cobertura, y las que tienen compromiso vasculo-nervioso, ¿ok? Con riesgo de amputación. Ahora, la clasificación AO para los tejidos, las partes blandas, utiliza para los que no están fracturados y para los que tienen compromiso. ¿Qué te ve? Te ve la integridad de la piel, la integridad de los músculos y la integridad nerviosa vascular. Y va a depender de eso, que A1, A2, A3, A4. ¿Ok? Si estamos ante una ruptura de la piel de adentro hacia afuera. ¿Ok? Si esto es menor a 5 centímetros, mayor a 5 centímetros, va a depender del borde, si está contundido, si está desvitalizado, y también, el peor, si hay abrasiones, desgarros, desguantamientos. ¿Ok? Y las lesiones musculares igual, se valora así. Si hay compromiso muscular o no hay, 1. Si está afectado, ¿cuántos compartimientos? 1, 2. Si hay tensión, hay daño en los tendones. Y la parte neurovascular, si tiene los vasos conservados, si tiene una lesión nerviosa aislada, que no tiene que ver con la localización del daño vascular y en qué segmento, ¿ok? Si el segmento, o sea, la extensión del daño vascular, y obviamente si ya está seccionado, si hay daño completo, ¿ok? Va a depender de eso. Ahora, para el diagnóstico,
¿Qué necesitamos? La más común, ¿no ven? La pierna, ahí está. Una radiografía apilateral, ¿correcto? ¿Qué buscamos en esto? ¿Qué exploramos aquí? Uno, el trazo. ¿Por qué? Porque el trazo nos va a decir, nos puede indicar la magnitud de la transferencia de energía, ¿se acuerdan? A mayor grado, mayor daño, mayor conminución, ¿correcto? El trazo. Obviamente la conminución, el estado de la articulación proximal y el estado de la articulación distal. Entonces la radiografía debe tomar en cuenta o debe proyectar, debe mostrarnos esos dos componentes. Y si hay pérdida ósea, yo tengo que ver aquí este segmento, este pedazo y este pedazo, o me falta aquí un pedazo y no existe. ¿Ok? Eso se debe valorar. Y la presencia de cuerpos extraños, que algunos se identifican en la radiografía, ¿correcto? Ahora, una vez tengamos esto, el tratamiento va en etapas, ¿ok? De inicio hay que hacer un tratamiento de emergencia, ¿correcto? ¿Qué buscamos? Desbridamiento sistemático de todo el tejido lesionado y una estabilización de esa fractura, ¿correcto? De preferencia con un fijador externo. Luego hay que reconstruir la piel, reconstruir el tejido óseo y las partes blandas que puedan estar lesionadas, ¿ok? Sean vasos o nervios, también se debe valorar. Y al final de todo, la rehabilitación, ¿ok? Ahora, en un inicio hay que tomar en cuenta siempre la utilización de antibióticos. Dependerá de la clasificación de estilo Anderson el antibiótico que empiece a utilizar. ¿Ok? Más complejo, más antibióticos. ¿Qué vemos? Pensamos en gram positivos, gram negativos y anaerobos. Ante un grado 1, generalmente pensamos que puede estar contaminado solo por gram positivos, porque tenemos hasta microorganismos en la piel de nosotros mismos. Esos pueden ingresar porque hay una pérdida en la continuidad de la piel y le es fácil ingresar al microorganismo. Grado 2, hay que pensar que puedan estar acompañados de gram negativos y en el grado 3 hasta de anaerobos, ¿correcto? ¿Y esto cómo va? Se administra por vía venosa. Empezamos con cefalosporinas de primera generación. ¿Cómo cuál? Cefazolina, ¿qué más? Ceftriaxona. Aminoglucósidos, ¿cómo cuál? Gentamicina, amicacina también se puede utilizar, pero de entrada gentamicina. ¿Ok? Y penicilinas. Además, no nos debemos olvidar de la vacuna antitetana. En nuestro medio no hay la penicilina. ¿Qué utilizamos? Metronidazol. ¿Ok? En lugar de penicilina. ¿Qué? En lugar de la penicilina. Sí, metronidazol. ¿Ok? Ahora, al momento de hacer el tratamiento en la emergencia, se utilizan criterios para el manejo adecuado de esto. Los cuales, uno, el criterio de Tretter, ¿ok? ¿Qué valora? ¿Qué haces con el criterio de Tretter? Es la parte del debridamiento, del limpiar esa herida. Y tiene 5 pasos: incisión, excisión, irrigación, drenaje e inmovilización. ¿Qué quiere decir incisión? Si tengo una herida de 3 centímetros, tengo que ampliar. ¿Por qué? Porque tanto distal, proximal, lateral, medialmente, hay compromiso del tejido. ¿Ok? Entonces hay que ver toda esa estructura, tener mejor visión del área para poder extraer todos los cuerpos extraños que se puedan encontrar. Por eso el segundo paso es la excisión. Retirar todo lo que no corresponde a la región y todo lo que no es vital o viable. Irrigación
lavado. Lavado, irrigación. ¿Ok? Con solución fisiológica. Ahora, esta irrigación va a depender del grado de la lesión. Si es un Agustilo 1, Agustilo 2 o Agustilo 3. En Agustilo 1, con 3 litros o 3000 ml, como quieran, a veces es suficiente. En la grado 2 se puede utilizar hasta 9. Y en la grado 3, más de 9. 9 o 10 litros inclusive. Solo para limpiar esa herida. ¿Ok? Luego, drenaje. ¿Drenaje qué es? Es la colocación de un Penrose, de un Hemovac, va a depender del daño en la lesión, y también se puede colocar un sistema VAC. ¿Ok? Se puede colocar. ¿Qué es VAC? Sistema de aspiracional pasivo. ¿Ok? Y la estabilización, de preferencia con un fijador externo. Posterior a realizado esto, a las 48 horas se debe volver a ingresar a quirófano para valorar cómo está ese tejido. ¿Ok? Y si es necesario, repetir el procedimiento. Ahora, también en la etapa 2 se utilizan los criterios de Scully para la remoción de los tejidos. ¿En qué consiste esto? En valorar esos tejidos, principalmente los músculos, la vitalidad de ellos, viendo su color, su consistencia, su contractibilidad y su capacidad de sangrar. El color, ¿cuál es el color que tiene que tener un músculo vivo? Rojo rutilante, ¿correcto? Un rojo intenso. Su consistencia, el tejido muscular que no es viable es friable. Lo toca así, se deshace, ¿correcto? Tiene que ser puro. Su contractibilidad es la respuesta al estímulo. ¿Cómo valoras? Con el electrobisturí. Le das un chico, se contrae ese músculo. Y la capacidad de sangrado es el mapa, ¿no? Lo que sangra el músculo, la capacidad de sangrar, ¿correcto? Ahí no hay de perderse. Ahora, entonces, en el tratamiento, ¿qué harás? Un fijador externo. Si no cuentas con fijador externo, un aparato de yeso, ¿correcto? Luego, en fracturas Agustilo 1, si haces bien todo el procedimiento, y dependiendo del tiempo transcurrido también, puedes hacer una osteosíntesis definitiva, incluso en ese primer acto quirúrgico. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se llama hora dorada en fracturas expuestas? ¿A qué se llama hora dorada en fracturas expuestas? ¿Qué? ¿A qué se llama hora dorada en fracturas expuestas? A las primeras 6 horas, no es a las primeras horas, tiempo exacto. A las primeras 6 horas ocurrido una fractura, desde el momento que ocurre el accidente. ¿Ok? Si lo atienden en un centro de salud lejano, que digamos está a unas 4 horas, más el tiempo que ha estado ahí botado, o en lo que han ido a recogerlo, llevarlo al hospital y llevarlo al centro hospitalario definitivo de su centro de salud, hay un tiempo transcurrido. Lo que incrementa esto en 2 horas más, convirtiéndolo en 8 horas, es la utilización de antibióticos, ¿ok? De inicio, en forma profiláctica. Eso antes que se me olvide. Ahora, para los de tipo 3, estás ante una posibilidad de amputación. Para eso se utiliza la escala de Mesh. ¿Ok? ¿Qué te valora esta escala de Mesh? Te valora el grado de transferencia de energía, te valora el shock, si tiene o no shock tu paciente o está estable, dependerá de su presión arterial, o si es hipotenso, shock. Y si hay isquemia en esa extremidad. ¿Ok? Si esto,
accidente o la lesión en esta extremidad es más de 6 horas, se lo multiplica por 2 el valor que te dé. Y la edad, que toma en cuenta si es de 30 años, 50 años o mayor a 50 años. Y aquí la isquemia leve, moderada, grave. El valor que te dé multiplicas por 2. Ahora, ¿para qué te sirve esto? Si tu resultado es igual o mayor a 7, esa extremidad tiene criterios de amputación. Pero no todo es así. Dependerá de la perfusión. Les voy a dar un ejemplo. Si tienen un paciente que es su segundo accidente, en el primero perdió una de las extremidades inferiores, ¿ok? Tuvo otro, mala suerte, tuvo otro accidente de tránsito y tiene criterios de amputación de la extremidad superior. ¿Qué hacen? ¿Lo amputan o intentan salvarlo? Correcto. Se intenta salvar. Obviamente que vas a pelear contra infecciones, bla, 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 bla. Hay que valorar eso también. Pero en tu historia clínica tiene que estar de antemano de que esa extremidad tenía indicación de amputación. Sí o sí. ¿Ok? Ahora, ya pasado la primera etapa, la de emergencia, en el momento de la reconstrucción, ¿qué vemos? A las 48 horas, ¿no? Revaloramos y todo eso. O hacemos todo de nuevo, criterios de Roberta Schooling, o vamos a una fijación, o programamos una fijación. Para cual hay que ver si vamos a necesitar injertos óseos, si vamos a necesitar hacer, por ejemplo, si una fractura de tipo 1 hemos hecho una fijación con clavo y resulta que está infectado, hay que cambiar eso, ¿verdad? Se lo cambia y se pondrá un clavo medicado. Entonces todo eso se ve. Hay que ver la manera de reconstruir el defecto óseo que nos quede. Hay que planificar eso. Y salvar las partes o las articulaciones para que pueda tener funcionalidad estos pacientes. Y secundariamente hay que ver los tendones y los nervios para darle funcionalidad. También hay que ir valorando esas cosas. ¿Ok? Ahora, dentro de las complicaciones tenemos agudas y crónicas. Las agudas, hemorragia, infección, que siempre va a estar, mayor grado de gustilo, mayor riesgo de infección, ¿correcto? Lesiones de las partes blandas, síndrome compartimental y necrosis de las partes blandas. Por el grado de contusión, mayor transferencia de energía, mayor probabilidad de lesión de partes blandas. Y eso se va a delimitar, ¿ok? Crónicas, una osteomielitis, rigidez articular, artrosis, retardo en la consolidación, también puede haber, una pseudoartrosis puede haber, o hasta un acortamiento en la extremidad, ¿ok? Ahora, ¿dudas, preguntas hasta ahí? Nada. Okay, vamos a ver las lesiones articulares. La más importante, el esguince. ¿Qué es el esguince? Es la lesión de los ligamentos por distensión, torsión o rasgadura. ¿Rasgadura en qué casos? En fracturas expuestas o en lesiones que te comprometan la piel y que lleguen a los ligamentos, ¿correcto? Estos están acompañados de inflamación y un hematoma en la lesión, ¿correcto? Además de que te producen dolor. Su mecanismo puede ser por acción mecánica en movimientos bruscos o por violentos o caídas, ¿ok? Caídas de altura, algunos de su propia altura, dependerá del mecanismo. Y se clasifican en 3, ¿correcto? Grado 1, cuando son micro lesiones. Grado 2, cuando te llega a comprometer hasta el 50% del tendón o del ligamento. Y
Grado 3 es una ruptura completa. Obviamente el grado 3 va a ir acompañado de mayor hematoma y infarcción. Ahora, el diagnóstico mediante ecografía, donde se ve la sombra de la lesión, de la ruptura. ¿Ok? Y el tratamiento de inicio es la terapia Ruiz. ¿En qué consiste Ruiz? Reposo, hielo, ¿qué más? Compresión y elevación. Posterior a esto se hará la ecografía y se determinará si es quirúrgico o no. ¿Correcto? Correcto. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Gracias. Ahí está.